queridas amigos y amigas, el asunto que vamos a tratar esta noche se titula La Ciudad de México y la catástrofe actual, inmobiliaria, movilidad y escasez de agua. Este tema fue concebido antes del temblor del 7 y por supuesto del que siguió 2 semanas después. De modo que ya habíamos considerado, que era tan alarmante la situación, la anarquía, el caos creado por la especulación inmobiliaria y la absoluta falta de planeación urbana en la Ciudad de México, con todas las consecuencias de todo tipo que tiene para sus habitantes, todas ellas desagradables, todas ellas que afectan la convivencia civilizada, todas ellas que crean innumerables problemas, algunos de ellos virtualmente insolubles, a menos que se haga un cambio radical en la forma en que se acomete esta cuestión. Y el doctor Andrés Barrera, como nuestro invitado de hoy, estuvo platicando largamente sobre los problemas. Está bien. Y en esa plática llegamos a la conclusión de que lo ideal era que, además de él, que lleva muchos años estudiando el metabolismo del capitalismo, las variaciones en cuanto a las formas de extraer más plusvalía a los trabajadores y a la sociedad, las características propias del capitalismo neoliberal, como todos los megaproyectos, la urbanización salvaje. Ya aquí la urbanización salvaje fue tratada hace como 3 años por Andrés, no sé si ustedes lo recuerdan, y un grupo de compañeras y compañeros que vinieron de distintos lugares del Valle de México a través de Jaime Reyes, que es un referente del movimiento urbano popular y particularmente de la UPRES. Luego, en el desarrollo de la idea, y ya con el sismo, con los 2 sismos y sus consecuencias, se consiguió que vinieran personas activistas del movimiento urbano popular, en este caso de Tláhuac, que pues ustedes saben que la televisión se concentró en hablar de un solo caso, de un solo lugar, y poco menos de Álvaro Obregón 286, en 55 lugares, pero no existía Xochimilco, no existía Iztapalapa, no existía Tláhuac, ni existía el resto del país. Hoy, por cierto, Carlos Facio escribió un artículo sobre esta cuestión en la jornada, que es altamente recomendable. Las compañeras son Magdalena Berniza Pacheco y Leticia
Osorio González. Ellas van a explicarnos el caso de Travers, del cual se habla muy poco. Si se habla poco de Iztapalapa y Xochimilco, donde hay terribles afectaciones, mucho menos se ha hablado de Travers. Creo que solamente la jornada en la que he estado puntualmente dándole atención a todo esto, con entrevistas, notas, etc. Pero en general la mirada de los medios dominantes, que son la inmensa mayoría, es la de un país donde apenas ha ocurrido nada. Y eso pues tiene sus causas, supongo, me imagino que dijo Andrés y también Jaime y las compañeras. Y bueno, pues era elemental que tuviéramos aquí al Movimiento Urbano Popular, y más ahora después de 5, porque ellos son los que tienen la información de primera mano de lo que la gente ha sufrido, de lo que está sufriendo, de lo que va a sufrir en adelante, que no es poco, de la magnitud del problema y la respuesta, la resistencia, la batalla por ponerle coto e impedir los abusos, los maltratos, y el que se convierta la reconstrucción, como está ocurriendo, en un negocio pingo para que los bancos y para que los señores del dinero se embuchen de más dinero todavía. Bueno, esto es una muy breve introducción solamente, porque el interés máximo que tengo es que escuchen ustedes a nuestros invitados. Ya los he mencionado a todos. Bueno, añadiría que Jaime Rey es un compañero que está muy enraizado en el Movimiento Urbano Popular de la Ciudad de México, que tuvo una activa participación en el movimiento que sucedió al 5 de 1985 y que está informado de todas las resistencias y luchas que existen alrededor de los problemas urbanos de la ciudad, que son innumerables. Y eso pues nos aporta un elemento indispensable para complementar la participación de Andrés. Andrés ya ha estado aquí muchas veces, ustedes lo conocen. Es uno de los académicos más comprometidos que hay con las luchas sociales en México. Es un hombre de una seriedad en trabajo enorme, un estudioso infatigable del capitalismo, pero el capitalismo real. Además, es un experto del capital, al igual que su hermano Jorge Veraza, quien ando buscando gente para un foro por la Revolución del Club. Y es una persona que siempre aporta una cantidad de personas. Y las compañeras nos van a dar una idea de trabajo. Ahora, ya estábamos hablando aquí, y con esto termino la introducción, que hace falta para redondear este asunto, sobre el que, claro, habrá que volver, eso no me cabe duda. En el curso del año próximo, pues, habrá que volver a esto. Pero a ver si puedo poner este año, Víctor, con carácter extraordinario. Tendría que ser probablemente un 9, un viernes, un foro de afectados, puros afectados, en el cual, o sea,
personas muy bien escogidas por el Movimiento Urbano Popular, que pueden, cada uno desde sus problemas y su sufrimiento, su vivencia, pues aportar una parte de lo que constituye toda este gran drama humano que se está desarrollando, casi sin que nos demos cuenta, porque ya los bares aquí, las cantinas se volvieron a llenar, sí. Los restaurantes, y ya parece que aquí no pasó nada. Agua, una maravilla. Y eso es lo que quiere el poder, justamente. Bueno, bienvenido Jaime, un honor tenerte aquí. Otras veces ha estado sin estar, porque han estado aquí las personas, sin su colaboración habría sido imposible, creo. Así que adelante. Bueno, buenas tardes. Quisiera comentarles en un principio que la catástrofe no es el sismo, los sismos que tuvimos en septiembre, digamos, nada más descubrieron toda la catástrofe que existe en la ciudad y la venimos viviendo desde hace muchos tiempos. Muchas veces hasta que no pasa algo como lo que nos pasó, entonces se destapan las cosas, pero ya desde hace mucho tiempo, mucho, hemos estado criticando que el desarrollo urbano de la ciudad, quien lo define no son las leyes ni lo definen los gobernantes, sino lo define el capital inmobiliario. Y el capital inmobiliario cambia de acuerdo a sus intereses y destruye todo. Hace 15, 20 años el desarrollo se hizo de una manera horizontal en las ciudades, fundamentalmente en las periferias, donde se construyeron miles de viviendas que ahora tienen problemas de abandono, de seguridad, de agua, y muchas veces ni siquiera se resolvió el problema de las familias de escasos recursos. Unas cuantas empresas son las que acapararon toda la producción de vivienda social, y estas empresas, como ustedes saben, hubo toda una crisis hipotecaria y entonces dijeron ya no tenemos que seguir ese desarrollo, y entonces lo que hay que hacer es que hay que hacer una ciudad compacta. Cada vez inventan nuevas cosas, pero esta ciudad compacta no era una ciudad para resolver los intereses de la gente, sino los intereses del capital. Muchas de estas empresas, como ustedes saben, están adheridas a lo que es la ADI, ¿no? La Asociación de Desarrollos Inmobiliarios. Estos desarrollos inmobiliarios pues han construido más de, o tienen como proyectos construir más de 83.375 viviendas. Ahí vemos en donde es su ámbito de desarrollo. Esto es en el ámbito de la zona metropolitana, no nada más de la Ciudad de México, sino en la zona metropolitana. Ustedes han visto que han desarrollado, ¿sí? Bueno, han desarrollado en grandes zonas donde se propone hacer todo el proceso de expulsión de la gente pobre para hacer grandes desarrollos habitacionales. En la Ciudad de México pues existen, ¿sí? Hay delegaciones que están concentradas, y es ahí donde plantearon todos los proyectos estos de los soles, ¿sí? Donde plantearon lo de la ciudad administrativa, lo de la ciudad de la salud, la ciudad del futuro, etc. En cada delegación hicieron todo un proyecto.
Esta es una proyección que tienen las inmobiliarias sobre la cuestión de dónde son las zonas donde plantean el desarrollo y la gran inversión, donde les deja mayor recursos. Por ejemplo, está toda la zona de Granada, Nueva Polanco, que casi ya destruyeron, y ahí hicieron grandes desarrollos habitacionales. Están planteado la cuestión de, hacen todo un análisis, este es un artículo de ellos mismos, donde hacen todo el análisis de cuánto es lo que cuesta la cuestión del suelo y qué tipo de equipamiento existe para garantizar la cuestión de su compañía. La otra zona es la zona de Atripa a Santa María de la Ribera, la otra es la zona de Doctores, la otra la zona de la Ciudad de la Salud, donde incluían varias colonias, la otra la zona Reforma Chapultepec, Condesa, Roma, la otra la zona de la Tabacalera, donde la zona Reforma, la Calzada de los Misterios, la cuestión de Tacubaya, la zona del nuevo aeropuerto y la zona de Toluca, que está ligada a la cuestión del tren suburbano. Voy a pasar rápido para centrarnos en lo que está pasando actualmente, pero estos datos serían muy importantes porque ahí es donde vemos que está como la cuestión de su inversión y cómo están calculando. Ya lo pudieron ver bien, cuáles son las zonas donde está concentrado el asunto. Las grandes inversiones inmobiliarias. Okay. Ahora hay que ver, bueno, como ustedes saben, ahora ellos tienen como un esquema financiero que le llaman las fibras, que es un esquema de fideicomisos que se están generando para que entre el capital también especulativo. O sea, no nada más toda la cuestión inmobiliaria tiene que ver con la cuestión de y tiene que ver con toda esta cuestión de las asociaciones público-privadas, en donde no nada más es la inversión del capital inmobiliario o el capital especulativo, sino también parte de la inversión pública. Digamos, es un nuevo esquema que ellos han estado planteando, bueno, ya no está nuevo, pero están planteando la cuestión de la inversión. Bueno, nosotros habíamos estado trabajando con una serie de compañeros toda la cuestión de dónde se presentaba el problema de los desalojos, porque el problema de toda esta cuestión de inversión tiene que ver con la cuestión de desalojar a la gente, todo este fenómeno que a muchos no les gusta que se llame gentrificación, pero es la expulsión de los pobres de la ciudad central hacia otros lugares, y estábamos viendo dónde se había presentado. Muchos de estos desalojos no son desalojos como aquí hay compañeros de Querétaro, de Puebla, de la Roma, no fueron ni siquiera legales, o sea, es con una serie de maniobras que ahora utilizan y de donde hay toda una, digamos, red de complicidad desde los ministerios públicos hasta, digamos, la propia autoridad que se presta a toda esta cuestión. Si ven, digamos, donde se habían centrado, nosotros lo habíamos centrado en la Juárez, en la Roma y en la zona centro, donde ubicamos el mayor número de desalojos. Esto es la información que nosotros teníamos, pero porque se había centrado ahí porque lo que está haciendo el capital inmobiliario es desalojar a esta gente, fundamentalmente los inquilinos. Como pasa, les voy a contar el caso de Puebla, en donde se está haciendo un megaproyecto, el dueño quiere comprar el predio de al lado, son inquilinos que llevan mucho tiempo viviendo en ese
en ese edificio. Antes de los sismos lo que hicieron es que el dueño del inmueble ya había llegado a un acuerdo con las inmobiliarias y lo que le habían propuesto es que pues, les vendiera, pero les vendió con todo inquilinos. Entonces a los inquilinos les dio el derecho al tanto. En 8 días tenían que decidir si podían comprar o no podían comprar. Entonces le dijeron que sí, los inquilinos, para ver qué hacía el dueño, y le dijo, no, pero no sale en esta cantidad, sino es más, porque a mí ya la inmobiliaria ya me dio un adelanto. O sea, ni siquiera siguen los procedimientos legales para el derecho al tanto de la cuestión de los inquilinos, y entonces están desalojando de esa manera. Muchas veces ahora se están dando los desalojos de una manera violenta, o sea, pero ya no nada más es con granaderos. En el predio de Bucareli, en el predio de Gaona, no sé si lo conocen, que es el edificio que está enfrente de Gobernación, donde está el reloj chino. En ese, imagínense que han resistido mucho algunos inquilinos. Ahorita ya han resistido 5 familias, pero una familia rentaba a unos estudiantes y los estudiantes los compró la inmobiliaria, y la inmobiliaria con gente armada tomó el departamento y tomó los cuartos donde vivían, y ahora tienen que convivir los inquilinos con la gente mafiosa. Están utilizando, como pasa, las mafias están utilizándose ahora para invadir los inmuebles. Por ejemplo, nosotros tenemos un local en el centro, en la Argentina 63, y llegaron armados a pedir las llaves. O sea, que querían las llaves del local. Entonces tú dices, pues ¿quiénes son? No se les permitió, pero porque a todo el mundo intimidan, pero están llegando a muchos presos. Lo que hizo el sismo es acelerar todo este proceso, entonces ahora están acelerando todo este proceso para poderlo hacer. Entonces hay muchas colonias que están en riesgo, y si uno compara esto antes de los sismos, compara esto donde se presentaban los desalojos con las colonias en riesgo, todo esto tiene que ver con el otro mapa que vimos de inversiones. O sea, se parecen mucho esta cuestión, porque es ahí donde está la mayor inversión. ¿Quién sabe ahora cuál va a ser la reacción del capital inmobiliario de las zonas afectadas? Porque hay que discutir esta cuestión, pero nosotros pensamos que va a seguir esta cuestión de todas maneras. Hay muchos casos actualmente, y ahorita les voy a poner uno. ¿Sí? Bueno, este es otro mapa, ¿no?, del mercado inmobiliario. Este es del 2014 al 2000, ¿no? Este ya se relaciona con la intensidad sísmica, ¿sí?, donde está intensidad alta, media y baja, las zonas, ¿no?, y la densidad de daños. Bueno, esto quisiera comentarles que es la cuestión de lo que se investigó también, de el precio cuadrado, lo que cuesta el precio del metro cuadrado en todas estas zonas, ¿no? Que van desde 4,000 hasta 120,000 pesos. Y esto lo hicieron los compañeros. Este es un mapa que hizo los compañeros de Geocomunes, ¿sí?, que relacionan la cuestión del mapa que hizo la PAO con la cuestión de los precios. Bueno, quisiéramos poner este mapa también. Es el mapa que ahorita yo creo que las compañeras nos van a
a platicar más de las fallas y de las grietas, porque el problema no nada más es la cuestión de las grietas, sino las fallas geológicas, hacia dónde van, cómo van, y la cuestión de los hundimientos y los, digamos, y los socavones, etcétera. O sea, esto ya se venía pasando en la ciudad. La bronca de las grietas y de las fallas y de las afectaciones, ya sabíamos que son miles de familias, ya sabíamos que hay muchas familias que viven en viviendas de alto riesgo estructural y no se hizo nada. El día 7 de diciembre nosotros entregamos un documento al jefe de gobierno diciéndole que había muchos predios, entre ellos entregamos de la zona centro, entregamos 49 predios junto con muchas organizaciones, donde decíamos que había que estar atendiendo la situación y no quisieron atender. Ahorita les voy a decir cuáles son los temores. Miren, es un dictamen que está llegando. Quisiera comentarles, este es un predio que se expropió y se cayó una parte ahora con el sismo del 19 de septiembre. Este es uno que es un predio que está junto al Teatro Blanquita, que está, no sé si saben, quieren hacer un megaproyecto. Carlos Slim va a comprar el Teatro Blanquita, el Cine Nacional, etcétera. Y hubo toda una oposición para que se comprara, y entonces el gobierno dice: yo voy a comprar el Teatro Blanquita, pero quiere hacer una sociedad, como la dueña está Blanca, la dueña ¿vale? Blanca Eva. Sí, Blanca Eva, no le llegaron al precio para comprarlo, y entonces ahora, imagínense, ahora están utilizando la cuestión de los peritajes para que la gente tenga que sacar a la gente que vive desde hace mucho tiempo, que hubo procesos de expropiación para que ahora les quede limpio los predios. O sea, toda esta bronca de los sismos para ellos es negocio. Y entonces es como, pero esto se los comento porque miren, esto acaba de... Lo entregaron el 21 de octubre, aunque tiene fecha anterior, pero esto es muy reciente, ¿no? Y lo firma ya, y además va con notario público, etcétera, y entonces con el pretexto de que las familias están en muy alto riesgo, entonces tienen que salir. Por un lado, dicen, ninguna familia tiene que estar en la calle, no quieren campamentos porque los campamentos implican presión, como se hizo en el 85. En el 85 por todos lados hubo campamentos, y hasta que no se resolvió el problema de las familias, entonces se pudo resolver. Entonces esta es una de las, digamos, que quisiéramos comentarles, que es lo que está pasando. O sea, lo que está pasando es que hay gente que es posesionario, hay gente que es inquilino, y el único derecho es quien es posesionario, que además no demuestra claramente, porque hay una cuestión de irregularidad jurídica en toda la ciudad. Bueno. Bueno, nosotros habíamos hecho una presentación para otra cosa, a lo mejor había que centrarse, nada más voy a pasar rápido las cosas. La cuestión del nuevo aeropuerto está generando muchos problemas, y ustedes saben que estas zonas son las zonas donde plantean como el desarrollo y la cuestión de la creación de los empleos con la cuestión del nuevo aeropuerto. Pero la cuestión, una de las cosas que veíamos es que ya hay cientos, yo creo miles de familias que se inundaron hace
antes del sismo, en agosto hubo una inundación muy fuerte y no sabían por qué se inundaban, si anteriormente sí había habido, pero ahora se inundaron. Les pagaron les pagan un seguro a la gente, pero eso no les resuelve el problema. Y cuando le preguntan a la gente del gobierno del Estado de México cómo va a resolver ese problema, les dice el Estado pues que ya se tienen que acostumbrar porque toda esa zona se va a inundar. Entonces, digamos que ya aprendan a vivir con las cuestiones de la inundación. Entonces, ustedes ven que el problema de los sismos se ha centrado mucho en algunas zonas, pero en esa hay muchas escuelas dañadas, en Chimalhuacán hay muchas escuelas dañadas. O sea, hay mucha cuestión del equipamiento que está dañado, porque el problema es que el equipamiento ha sido muy deficiente, ¿sí? Fundamentalmente en toda la zona oriente, y por eso hay tantas fugas, y por eso se dañó ahora con el sismo. Sí es cierto que tiene sus efectos, pero el problema es también la poca inversión que hay en toda esta zona para la cuestión de la inversión. Bueno, de lo de movilidad, pues ya, si quieren luego, lo que están planteando de las vialidades, ¿no? El problema está que están destruyendo muchas zonas y además con todas las vialidades lo que se genera es el desarrollo urbano y la nuevos desarrollos que ahora son grandes centros comerciales y son desarrollos inmobiliarios. Aunque el desarrollo inmobiliario, como lo conocíamos de la expansión horizontal, ha bajado, pero todavía sigue presente. No se ha planteado, no se ha disminuido, sí se disminuyó, pero no es con la misma inversión. Pero estas son las zonas, ¿no? Y las obras que están planteando para la cuestión estas son el tren suburbano. Ustedes saben que hay toda una lucha de los compañeros de la zona en términos de toda la afectación ambiental que tiene la cuestión del tren suburbano y que les vale gorro porque ya han estado destruyendo miles y miles de árboles en la zona. Estas son, además, en muchas zonas ni siquiera va a haber terminales, o sea, no les va a servir para nada. En el caso de Acopilco, no les va a servir para nada ese tren porque van a tener que trasladarse a otras zonas, ni siquiera va a ser algo que pueda ayudarles en los lugares. Bueno, ustedes saben que está todo este tramo del túnel. Ha habido muchos amparos, pero ha habido también mucha represión contra los compañeros que se han opuesto a la cuestión del tren. Pues estas son las ampliaciones del metro que tienen que ver, todo tiene que ver en relación a la cuestión del aeropuerto y las ampliaciones. Ustedes saben que la ampliación del metro de la línea 12 ya tiene afectaciones y ahora con la cuestión de los sismos se afectaron muchísimo más las casas. Los compañeros desde Olivar del Monte hasta Primera Victoria, por ejemplo en la Primera Victoria hay unos respiraderos muy grandes de más de 30 metros. El túnel pasa abajo de las casas y la gente no puede ni siquiera dormir porque todo el día están oyendo, o en la noche están oyendo el cimbrado de las casas, y ahora se afectaron muchas casas y había muchas casas que no estaban regularizadas y el gobierno dice, el seguro se vence, se les vencía esta semana. Entonces el problema está que dice, el gobierno nos vamos a hacer responsables de pagarles la cuestión del seguro, pero el asunto es que ahora dice, nosotros nos vamos a hacer responsables. Entonces la gente dice, las empresas ya ni siquiera se están responsabilizando de los daños que están haciendo con las obras,
y que con el sismo pues, vinieron a afectar más las casas, en el caso de la colonia Primera Victoria, que pueden irlas a ver y vean cómo está la situación. Una de las cosas es que el gobierno, la estrategia que sigue es dividir o dar concesiones a algunos y no a otros para que no haya organización en los lugares, ¿no? Entonces, este es del tren, estaba lo de Querétaro que ya lo suspendieron, ¿no? La ampliación del suburbano. Ustedes saben que toda esta bronca del tren suburbano tiene que ver con la cuestión de estos grandes desarrollos para asegurar que pueda seguir viviendo o vendiendo. Ustedes saben que hay muchas cuestiones de viviendas abandonadas sobre el Infonavit y las bancas están haciendo negocio con las viviendas abandonadas. De todo hacen negocio. Y entonces hay que asegurarles también la cuestión de las vialidades, ¿no? Estas son las empresas que ustedes saben que construyeron estos grandes desarrollos, Leo, ¿no? Sadasky, etcétera, el número de viviendas que construyeron. Este es los paraderos, ¿no? Lo que le llaman los CETRAM, que ustedes saben que se están concesionando todos los CETRAM, pero tienen todo un proyecto de concesionar los CETRAM a las grandes empresas. Bueno, el otro son los bajopuentes, ¿no? O sea, digamos, cualquier área o espacio público, etcétera, lo que están planteando es hacer negocio. Estas son las empresas que están planteándose, que se les está concesionando los bajopuentes, ¿sí? Y el otro gran tema pues es lo que están planteando con lo de la basura, con el cierre del bordo. Ahora están planteando toda la cuestión de la termovalorización y toda la bronca del negocio, y hay mucha oposición. Ustedes saben, hubo toda una oposición en Álvaro Obregón, ¿no? Porque en toda la zona esta de Santa Lucía quieren hacer como esta planta de termovalorización que ni siquiera les dan bien la información. Casi mucho de esto, la información es secreta y la gente no tiene claro, pero también lo querían hacer en el Parque de Reforma Social, etc. Bueno, lo del agua pues es otro gran problema que se tiene. Ustedes saben que muchas de las grietas tienen que ver con la extracción del agua. Sigue con la política, el gobierno sigue con la política de tubos y de sacar y echar el agua fuera, y este es el gran negocio. La discusión que hubo mucho sobre la cuestión de la descentralización del sistema de aguas de la Ciudad de México, y nuestra oposición a eso tiene que ver con que hay muchos intentos ya de la privatización, darle a las empresas la cuestión de la concesión del agua. Ni siquiera se ha resuelto el problema del agua en la ciudad. Ustedes saben, ahorita hay problemas muy graves en la zona oriente, en Iztapalapa. Hoy me comentaban compañeros que están hasta armados, llegan a robarse las pipas. Entonces ya están llegando a tal grado de utilizar la bronca de la violencia para que la gente no pueda organizarse y no puede exigir la cuestión de los derechos de la cuestión de lo del agua. Bueno, ustedes saben, bueno, es todo. Bueno, todo lo del agua, bueno, sería como un tema aparte, pero nada más quisiéramos comentarles cuál fue el problema de la agudización de todo esto, que tiene que ver no nada más con el agua, sino con el drenaje, porque el problema son las inundaciones, porque hay mucha agua, porque las zonas se inundan, pero no hay agua y hay inundación. Y tiene que ver también con los hundimientos, la bronca del drenaje, cómo está construido,
y ha habido muchas otras propuestas que se han hecho para resolver la cuestión. Yo nada más quisiera, ¿cómo se llama? Bueno, este es un mapa de los hundimientos, ¿no? Y en la ciudad, pero quisiera comentarles que hay mucha gente, muchas organizaciones, muchos grupos que en cada lugar han hecho sus propuestas. Por eso nosotros nos oponemos a la ley de reconstrucción, en primera porque no se ha consultado a la gente, ¿sí? Es lo primero. Cuando en el 85 lo que se hizo fue un convenio de concertación democrática, y en ese convenio se pudo construir 46,000 viviendas en la ciudad, pero fue todo un movimiento, fue toda una lucha que se dio para exigir el convenio. El convenio se hizo hasta el 86, o sea, no fue inmediatamente. Lo que ha hecho el gobierno es aprender de la experiencia del 85 y entonces acelerar todos los procesos, y entonces empezar a dar salidas que no son salidas, porque es la bronca del negocio, es darles crédito a la gente, digamos, y volverlo a deudores de algo, endeudarlos cuando la gente tiene otra necesidad. No hay transparencia de los recursos dónde se van a utilizar. Ustedes saben, el jueves hicimos una gran movilización, participó muchísima gente en esta movilización, independientemente de que hay mucha dispersión todavía. El problema está que la exigencia, fundamentalmente porque hubo mucho apoyo de muchas organizaciones, pero de los damnificados, era que los fondos se pudieran utilizar para no que se les cobrara nuevamente la vivienda, sino toda la demolición, porque el problema, por ejemplo, con todos estos créditos es quién va a pagar la demolición, cómo se van a pagar. Dicen, nada más se van a pagar los intereses, no se van a pagar ¿cómo se llama? El capital, pero la gente, pues nada más con los puros intereses no los va a poder pagar. Entonces, el asunto es que ustedes saben que ahora les van a dar el 35% de la densidad más en los predios. Es una barbaridad tremenda para el negocio. O sea, de cuenta, yo demuelo todo este predio tenía 10 niveles y entonces le voy a dar que 3 o 4 niveles más para hacer negocio y subir la plusvalía. Eso es lo que dice la ley de reconstrucción, rehabilitación y transformación de la ciudad, que no le entendemos qué quieren decir. Transformar ¿para qué? Para el mercado, para el negocio, o lo que quieren es, digamos, vivir de esta emergencia y de la pobreza, hacer negocio y favorecer al mercado. No es posible que lo podamos hacer, permitir. Hay muchas ya iniciativas que se están haciendo. El próximo domingo va a haber un encuentro en el Club de Periodistas de los damnificados para hacer un acuerdo de reconstrucción democrática integral para la ciudad. O sea que necesitamos pensar que la ciudad es de todos, que no nada más es del mercado, y que entonces tenemos que hacer la defensa de esto. Muchas gracias. Le agradezco mucho a Jaime, que nos ha proporcionado una cantidad de información impresionante en muy poco tiempo, de temas que son extremadamente complejos, pero bueno, está claro que la explosión inmobiliaria conduce, entre otras cosas, a expulsar a los pobres, yo diría que a la clase media, no digamos media baja, fuera de todas las zonas donde se proyectan los desarrollos inmobiliarios.
es muy interesante, Andrés y compañeras y Jaime. Yo he estado viendo los precios de los inmuebles, de las rentas y de las ventas en Roma y Condesa. Lo que veo en las rentas es una tendencia a subir muchísimo en aquellos edificios que no sufrieron ningún daño, que hay muchos, sobre todo en la Roma, hay muchos que no sufrieron ningún daño. Son rentas que ya realmente no puede pagar prácticamente ningún trabajador. Y estaba leyendo también en la jornada lo de las ventas de pánico, que las inmobiliarias se dieron banquete con eso. Gente que se horrorizó, propietarios aquí, y el patrimonio de toda su vida se lo han regalado a las inmobiliarias para trasladarse a otro lugar de la ciudad donde creen que van a estar a salvo. O sea que esta expulsión yo calculo que será mover cientos de miles de personas y llevarlos a vivir quién sabe en qué condiciones, porque me imagino que toda el agua va a quedar para estos desarrollos inmobiliarios de clase media alta, burguesía, los servicios públicos, la seguridad, y los que se queden fuera de estas islas de privilegio, pues supongo que tendrán que verse con los peores delincuentes, sin servicios públicos, con los hospitales y escuelas lo más lejos posible, sin espacio público, el desastre total. Y bueno, pues ustedes han visto también, no sé si ustedes fijaron porque pasó muy rápido lo de las fallas. Lo de las fallas inducidas, que no sé lo que quiere decir, por cierto, pero son fallas al fin y al cabo. Y después se puede explicar. Y al mismo tiempo lo del declive. El declive de la ciudad con respecto al Gran Canal desde, o sea, a medida que pasan los años. O sea, no había ningún declive, entonces ha producido un declive. Y bueno, esto de las limitaciones ya es realmente no, esto es una cosa que uno no lo creería si no fuera porque ya uno está acostumbrado a que maten a la gente, a que la desaparezcan. Digo, acostumbrado, que da vergüenza decirlo, pero ya estamos aquí, matan todos los días uno con gente. Nosotros seguimos lo más tranquilos. Desaparecen los feminicidios. Ya estamos habituados, se normaliza, como dicen ahora algunos investigadores de ciencias sociales, que quiere decir que se hace normal. Esa tendencia a convertir todo en verbo, que no existe en español, pero bueno, lo que quiere decir es eso. Y es verdaderamente rico porque es especular. Bueno, esto ya que explica Jaime, no sé si ustedes se dieron cuenta. Acelerar la gentrificación, o sea, la concentración de las clases altas y privilegiadas en estas zonas, que por ejemplo todas estas obras que está haciendo el gobierno de la ciudad, no menciona Macera, porque en definitiva Macera puede ser que se haya hecho multimillonario con todo esto, creo que ni se lo imaginaba cuando era procurador, poco antes de que por una casualidad resultara designado candidato. Pero en definitiva Macera es un tornillo de esta maquinaria de moler gente.
O sea, no lo eximo de su enorme responsabilidad como jefe de gobierno, moral, en todo este crimen, toda esta desgracia. Lo que quiero decir es que hay gente que cree que Mancera es el que ha hecho todo esto. Es un error grave. Esto es un plan mundial. No en México, no en América, esto es mundial. Y vean ustedes cómo es la especulación financiera. O sea, todo esto que están haciendo se va a cotizar en bolsa. Como los retiros nuestros, que al final un día la gente se levanta, como pasó en Chile, y no tienen un centavo. Ese es el destino de toda la privatización de los fondos de retiro, que se convierte en empresa. Además, con eso se financia, se está financiando con el dinero de nuestro fondo de pensión todas las obras de las empresas constructoras estas, por ejemplo. Vean ustedes, no se está financiando desarrollo económico, social, hospitales, no. Se está financiando al sector privado para que se haga más rico. A los muy ricos para que se haga mucho más rico. Bueno, hay toda una cosa muy indignante. Como para sublevarse. Y bueno, pues Jaime nos ha dado el panorama en nada, en unos minutos, que nos permite darnos cuenta de la gravedad de la situación. Tiene la palabra, digo de nuevo, ya me quedaron aquí. Magdalena, Fernisa y Leticia Osorio. Adelante, te voy a dar los dos micrófonos. Y adelante. Pues buenas noches a todos. Vamos a tratar de ser muy sintéticas en la presentación. Entendemos que están muy cansados y vale la pena quizá en otro momento ampliar más esto que traemos el día de hoy. Primero quisiera agradecer la invitación del doctor Andrés Barreda a esta brevísima presentación que armamos hoy en la mañana, después de un recorrido muy intenso del día de ayer con el doctor Andrés Barreda, con la doctora Fernanda Campa y con otro grupo de mujeres muy valiosas, geólogas, todas ellas del Instituto Politécnico Nacional. ¿Perdón? ¿Me acerco más? Sí. Okay. Aquí hay que casi comerse el micrófono. Para que te oiga. Vamos a acercarnos más. Bueno, primero algunos datos. Vamos a ver. Iztapalapa. Nosotros estamos ubicados en Iztapalapa, la comunidad de la que les voy a hablar, en la parte sur, colindante con Tláhuac y Xochimilco. ¿Sí? Ahorita lo vemos bastante. ¿Sí? ¿Cuáles los números muy gruesos de la afectación a partir del sismo en todo Iztapalapa? Se habla de 12.500 viviendas dañadas, 4.500 casas para demolición, 150.000 damnificados en Iztapalapa, datos oficiales, con todas las limitaciones que esto conlleva. Algo que apreciamos ayer en el recorrido con la doctora Campa es que nos decía justamente aquí las afectaciones no se dieron tanto por mala construcción, que sí la hay, sino por los fenómenos de vulnerabilidad geológica que ya existían y que tienen que ver también con la sobreexplotación de los mantos acuíferos en esta zona. Lo vamos a ver en un mapa más adelante. Y por supuesto, con la completa negligencia e incapacidad para diseñar una política de gestión de riesgos de las delegaciones de Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco y desde luego del gobierno del Distrito Federal. ¿De qué zona estamos hablando? A ver, si me permiten, estamos en esta parte que es el predio del Molino, Canal de Chalco. De este lado está Xochimilco, aquí está Piraña y de este lado está Tláhuac. Estamos en este vértice. Aquí nos ubicamos nosotros, que no fuimos tan afectados por el
por este sismo, como lo fueron la población que está ubicada en la colonia La Planta, en la colonia El Molino y en la colonia del Mar. Y aquí hay una parte. Nosotros vivimos en esta zona desde hace 32 años. Tomamos posesión del terreno poquito antes del sismo. Era un terreno propiedad de Banobras que adquirimos a través de créditos del FONAMA. Bueno, vamos a ver. Ok, en este mapa lo que podemos observar es el sistema de grietas. Por favor, me señor. Ok. El sistema de grietas que hace más de 20 años la delegación Iztapalapa sabía que cruzaba todas estas colonias, que no ha hecho nada sino ocultar la información a la población, porque este mapa que ustedes están viendo fue elaborado por el Centro de Estudios de los Riesgos Geológicos de la delegación Iztapalapa, que han monitoreado semana a semana, mes a mes. ¿Cuándo hicieron? Este mapa es el 2013. No, 2013. ¿Sí? Y que obviamente es información que no es pública, que no se ha dado a conocer a las personas que estaban en riesgo y que actualmente están en medio de una crisis humanitaria, porque su vida peligra, porque hoy van a volver a dormir en cuartos apuntalados por bolines, en cuartos que tienen socavones, que van a transitar por calles que tienen barras que están a punto de colapsarse, que están encerrados en una zona que son andadores, que después siguen socavones más grandes y que siguen muchas calles cerradas. Esta información la tenía la delegación Iztapalapa, la tenía el gobierno central. Es un gobierno genocida, es una política genocida. ¿Desde cuándo encontramos nosotros los primeros antecedentes de los estudios sobre, en ese tiempo, las llamadas grietas en Iztapalapa? Bueno, el primer antecedente que tenemos nosotros de esto es un estudio que pidió hacer una organización, una asociación civil, que es la UCIS Libertad Cananea, en 1989. Ya de ese estudio se desprende este primer mapita, en donde se pueden apreciar perfectamente las grietas en la colonia del Mar. Les estoy hablando 1989, un estudio que manda a hacer una organización social. Esta es Piranha. Sí, así es. Canal de Chalco y, bueno, la colonia del Mar. Este es el predio de Molino. Así es. En el año de 1996, o del año de 1996, existe un informe sobre el agrietamiento de la delegación Iztapalapa, que es solicitado, bueno, más bien elaborado por el Instituto de Geografía de la UNAM expresamente para las autoridades de la delegación política de Iztapalapa. En ese estudio se concluye lo siguiente: el riesgo 1996, el riesgo de colapso de casas es muy probable en la medida que avanzan los daños. Por eso, la amenaza a la vida de los habitantes se puede evitar con el desalojo a tiempo. De un sismo que de esta manera no hay un riesgo grande en este sentido, pero se debe tomar en cuenta que un sismo representa un enorme riesgo para las casas situadas a lo largo de la grieta, especialmente aquellas que presentan daños considerables y siguen habitadas. En este caso, consideramos que el riesgo puede ser mayor en las dos colinas representadas en el mapa con los números 4 a 8 y 18. No pusimos el mapa, pero es justamente las colonias que hoy resultaron afectadas, 20 años atrás
que estaba claramente documentada. Calculaban en un foro que convocó la Asamblea Legislativa en el año 2014, 100 kilómetros de la delegación Iztapalapa atravesados por las grietas, sin que se hiciera absolutamente nada para poner a salvo la vida de la población que se ubica en estas zonas. Estudios más serios comenzaron a hacerse a partir del año de 2007-2009, cuando ocurrió aquel accidente que fue muy enfocado mediáticamente, en el cual se abre un socavón en la avenida Tláhuac, se cae un automóvil y atrás del automóvil el conductor, que se fue a asomar a dónde se había ido su auto. Y obviamente muere el conductor, pero tardan varios días en sacar el cuerpo y además en darse cuenta de la magnitud del problema. A partir de entonces se crea una instancia tripartita entre el Centro de Geociencias de la UNAM, la CONAPRED y lo que fue el Centro de Estudios de Riesgos Geológicos de la Delegación Iztapalapa, primero en su tipo en América Latina. Este Centro de Estudios de Riesgos Geológicos va realizando un monitoreo y va documentando el avance de la grieta. Algunas publicaciones hablan de semana con semana, de las grietas, pues, o de las fracturas, después ya se les empezó a llamar fracturas. Algunos, tenemos muchos documentos, pero quizás los más relevantes son estos que estamos aquí enunciando. La caracterización geomecánica de los suelos de Iztapalapa, 2011. La identificación y caracterización de los diferentes tipos de fracturas que afectan el subsuelo de la delegación de Iztapalapa, también 2011. Sí, ahí ustedes pueden observar que está señalado cuáles eran las áreas de vulnerabilidad, que lo siguen siendo y que efectivamente se han agravado a partir de los sismos de septiembre, y que es una problemática que comparten muchísimas colonias, no solo de la delegación Iztapalapa, evidentemente también, como se mencionó, de Xochimilco, de Tláhuac, del Estado de México, porque todas, absolutamente todas, están en la misma situación, en la incertidumbre, porque la autoridad a estas alturas no ha entregado absolutamente a ninguno de los habitantes de estas zonas que están en grave riesgo, absolutamente ninguna información de si es riesgoso, si se va a poder rescatar su terreno, y ustedes, como verán, esto ya estaba perfectamente identificado. Ahí nuevamente pueden ustedes observar cómo va el trazo de lo que nosotros conocíamos como grietas y que, bueno, nos dicen son fracturas que son provocadas por fallas de muchísima profundidad. Y ustedes pueden observar que son mapas de la delegación Iztapalapa. Bueno, esto no solamente fue observado por el Centro de Geociencias, por la CONAPRED, por el CEP, sino también por las autoridades responsables de, vamos a llamarlo así, administrar el agua en la Ciudad de México. De tal manera que en un documento que se llama El Gran Reto del Agua en la Ciudad de México, pasado, presente y perspectivas de solución para una de las ciudades más complejas del mundo, del año 2013, ya se documentaba el hundimiento de manera más puntual, el hundimiento de la Ciudad de México, si lo pueden ver de la página 124-129, y también se hablaba de las fracturas, de las grietas relacionadas con la extracción de agua de los pozos. Hay otro documento del año 2015 también, y otro más que está muy interesante, que se llama Gestión de la recarga del acuífero
hecho por el ingeniero Alfonso Hernández, que estuvo en la delegación pues, alrededor de 25 o 30 años en todos los temas relacionados con la gestión de agua, servicios urbanos, etc. Actualmente está jubilado, pero ya se hablaba de la importancia de la recarga del acuífero en relación con las fracturas que se presentaban en la zona. Ya hacia 2012, el geógrafo Raúl Gutiérrez, que fue responsable durante muchos años del CERG, del Centro de Estudios de Riesgos Geológicos de la Delegación de Iztapalapa, hablaba en 2012 que no hay solución para evitar las grietas, pero que una de las medidas de mitigación es cambiar la política hidráulica para evitar saquear los pozos de agua. Y los periodistas, a su vez, en ese pequeño artículo hablan también que él recalcó que los 3 niveles de gobierno deben conformar un plan de reubicación y de extracción de agua para evitar alguna desgracia generada por los hundimientos. ¿Qué hicieron? Absolutamente nada. Aquí encontramos un mapa muy interesante en el que podemos ubicar en la zona, todos los puntos azules son los pozos que hay en Iztapalapa. Y ahí se puede ver perfectamente también la grieta más importante o la fractura geológica más importante y sus derivaciones. Justamente esta zona en la que estamos ocupando es una zona en la que no alcanzamos a ver hacia abajo, pero que es una zona de extracción de agua de los pozos verdaderamente intensiva. Hoy se habla de que cada vez se cava más profundo para sacar aguas fósiles, que después son tratadas en una planta de tratamiento que justamente la administra esta gran empresa Veolia Suez, que es la gran monopolizadora del agua de todo el planeta, y es la que administra la potabilización de estas aguas residuales que van a dar al resto de la Ciudad de México. Bueno, algunas conclusiones en este ejercicio muy rápido que les traemos a ustedes. Aunque existen una serie de antecedentes, la información que hoy hay no es accesible a la población damnificada de la zona. La población no ha recibido ninguna información de la situación del suelo y sigue viviendo en construcciones colapsadas o a punto de colapsar. Esto es muy importante porque llegó personal a la zona, personal de protección civil, que sin identificarse y sin entregar documento alguno, comenzó a poner una serie de símbolos en las casas, en donde a partir de la estructura, de cómo veían la estructura de la vivienda, determinaban si era habitable o no era habitable, sin considerar que las personas estaban ubicadas dentro de una fractura geológica de gran profundidad. Nos dicen que hace poco llegaron con el georradar y que este ubicó la fractura a 65 metros, hasta 65 metros de profundidad, pero no porque pudiera estar más profunda, sino porque hasta ahí llegaba la información del georradar. Entonces realmente no lo sabemos y es criminal, así lo consideramos, la política de la delegación de Iztapalapa al decirle a las personas que su casa no tiene afectación y que se pueden quedar ahí. Las mismas personas están conscientes, están claras de que esto no es así y están tratando de ponerse a salvo, aunque resguardan los bienes a algunos de los miembros de la familia. Bien, la primera imagen que ustedes pueden observar es un andador que es la continuación de Molino Arrocero de la colonia La Planta. Ustedes pueden ver cómo en este caso es un lote donde todavía la gente sigue viviendo. Ese desnivel que ustedes observan es lo que se hundió en el momento del sismo. Como pueden observar, quedó, como comentaba Andrés,
la red de drenaje al descubierto, pero además, por si fuera poco, las autoridades hacen una cuestión muy tramposa. Si ustedes ven en el fondo se observan 2 cuartos, los cuales les ponen un símbolo de que esa parte está habitable. La parte que se encuentra justamente con los 2 taches es la parte que le reconocen a la gente como dañada. Como tiene una parte, ¿qué es lo que están haciendo? Entran a las casas, su cocinita no se dañó, quiere decir que no tiene riesgo total, perdón, no tiene daño total, no es beneficiaria de los 80,000 pesos que le va a proporcionar el gobierno. Con que un espacio le marquen que es habitable, quedan descartados del apoyo a daño total que está haciendo Fonden. Y si ustedes ven, nos decía la vecina de este lugar, en ningún lado encuentro cuartos que me renten, que acepten con niños. De una semana para otra, los cuartos subieron aproximadamente el 50% el costo de las rentas en la zona, porque evidentemente, aún y cuando las grandes desarrolladoras inmobiliarias especulan, esa especulación llega hasta los niveles más ínfimos de la necesidad de las personas. Y en la segunda imagen ustedes pueden observar, pueden recorrer y son andadores y calles y calles y calles con barras a punto de colapsarse. ¿Sí? Regresando a las conclusiones, y muy rápido, tienen que ver con lo mismo, hay una incertidumbre generalizada entre los habitantes derivado de este caos informativo, dado por personal no calificado que no entrega dictámenes por escrito, que solamente da opiniones y pone símbolos en la pared, y que a partir de eso se toman una serie de decisiones. Independientemente de eso, hay una vulnerabilidad exacerbada de la población que permanece en estas colonias atravesadas por las fracturas debido a la falta de información. La gente quiere escuchar que su casa no se va a caer, lo quiere hacer, y sin embargo la realidad nos está haciendo topar todos los días con esta próxima, muy latente tragedia. Perdón, una última que estaba, no existe un solo protocolo de evacuación de la gente que está en zona de alto riesgo. Protección Civil ha pasado a marear a la gente, a donde ha pasado, pero absolutamente no hay nada de indicaciones de qué va a suceder si viene otro sismo. Nada, absolutamente nada de información ni de diseñar la más mínima acción para la gestión de este riesgo. En otro orden de conclusiones encontramos, bueno, el primer párrafo que tiene que ver con mucho de lo que ya nos explicó Andrés Barrera, o sea, es la principal ciudad del país y que hay una diversidad de riesgos naturales y antropogénicos y no se cuenta con un sistema de información y gestión de riesgos eficiente. El semanario Proceso nos habla de que documenta, pues, en voz de la doctora Carreón, que a partir del año 2015 se disminuyeron los recursos para la investigación en este tema. O sea, recuerdan que les dije que el CERP estuvo haciendo monitoreo semanal y mensual de las grietas y estuvo documentando una serie de cosas. A partir de 2015 estos recursos fueron totalmente minimizados, ¿sí? Y se abandonaron las estaciones de monitoreo de grietas. De 6 que existían en la delegación de Iztapalapa, se encuentran en total abandono 4 de ellas. Y vamos a poner aquí una foto, que ya nos dieron. Entonces hay un abandono de las entidades públicas que están haciendo un seguimiento, un monitoreo, conocimiento, una investigación. Así
Así es, ¿no? Hoy la delegación de Iztapalapa habla de que requiere 15 millones de pesos para investigación, pero esos 15 millones, pues, ¿para quién van a ser? No nos queda claro. O sea, si el centro, el CEP, está desmantelado, si la doctora Carrión se queja de que apenas la recibieron para la renovación del convenio, entonces, ¿a dónde? Queremos saber a dónde van a ir a parar esos recursos que se están solicitando para investigación. ¿Y para qué va a servir esa investigación? Si la que ya hubo no ha tenido un efecto inmediato, claro, transparente, en beneficio de la población. Entonces, apuntamos algunas primeras recomendaciones. Desde luego, vamos a seguir, estamos en este tema, vamos a seguir trabajando en el mismo, pero creo que de manera urgente retomaríamos en calidad de recomendaciones las 3 que hace la doctora Carrión del Centro de Geociencias de la UNAM, que usen la información que ya se tiene. O sea, no es posible que en la misma no se difunda, o que se difunda a una escala muy limitada, que se continúen apoyando los centros de monitoreo y que se implementen más programas como el del Centro de Estudios de Riesgo Geológicos, que solamente existían en la delegación Iztapalapa, Además, nosotros planteamos la creación de un observatorio ciudadano para el proceso de reconstrucción de estas zonas. Información veraz, oportuna y en formato accesible a la población que habita la zona. Es información que solo entienden los geólogos, los geógrafos, y necesitamos que esta información sea accesible para la población. Necesitamos un plan de gestión de riesgos y de protección civil para la población directamente afectada y para todos los que estamos cercanos a esta zona de grietas. Necesitamos saber cómo van avanzando, no estas grietas, estas fracturas. Y obviamente estamos ya ahora considerando, y con la opinión que se ha tenido de los geólogos a los que solidariamente se han acercado con nosotros, en particular la doctora Fernanda Campa y un equipo de mujeres muy valiosas, geólogas, geógrafas, todas ellas. Consideramos hoy que es importantísima la reubicación de las comunidades y familias que están en zonas de alto riesgo, con programas de vivienda para zonas de alto riesgo. La delegación Iztapalapa, lo único que les dijo, me recuerda una de las afirmaciones de Jaime hace rato, es que tenían que acostumbrarse a vivir en la grieta, que no había reubicación para ellos. Y estamos viendo que estos casos, como los de las fotografías que les presentamos, se repiten casa tras casa, casa tras casa. Nosotros consideramos que hay una verdadera crisis humanitaria en la colonia La Plata, en la colonia El Molino y en la colonia del Mar, y que esta no se está atendiendo con la suficiente ya no digamos ni prontitud, no se está atendiendo. Sí, perdón, nada más una última cuestión. La delegación Iztapalapa sí ha estado actuando en las últimas semanas, persiguiéndonos a la sociedad civil organizada, enviando gente armada a amedrentar a los vecinos, sobre todo a los centros de acopio. Llegaron con gente armada a intentar desalojar uno de los centros de acopio. Y además quiero decirles, no solamente eso, se ha dedicado a utilizar los recursos de los damnificados para seguir repartiendo a través de sus operadores políticos del PRD, creando falsos censos de damnificados, de falsos damnificados, y ahí sí, en contubernio con el Fonden, a la gente le dan 4 colchonetas y una despensa. La gente nos dice, tiene la ilusión, ya que no me dé lo de la casa, ya que no me dé lo del terreno, ya nada más queremos que nos diga con qué lo puedo arreglar, y conseguimos el dinero y nosotros vamos arreglando como podamos nuestro terreno. Esa es
verdadera situación que seguramente van a pasar todavía muchos meses. Va a ser necesaria una gran organización ciudadana para que podamos realmente salir de esta emergencia humanitaria en la que estamos en este momento sumergidos. Quiero decirles que en toda esa zona el reloj se paró el 19 de septiembre. A la 1:14 la gente quedó en el limbo, quedó paralizada, porque ahora toda su vida, todo el patrimonio, todo el esfuerzo de las familias está en una incertidumbre de qué es lo que va a suceder. Hijos, nietos, hijas, esposos, familias repartidas en muchas casas, arrimados. Realmente no hay ni siquiera un censo para saber cuál es la cantidad de niños, de mujeres, de ancianos que ahorita están desplazados. Hay gente que está viviendo, que no sale de la casa, que se va a colapsar por temor a que alguien se la llegue a invadir, de que lleguen y ya los desalojaron. Y bueno, la delegada de Iztapalapa es experta, a quien le interese, en dar cursos de cómo poner condones, pero no tiene una idea de qué hacer con esta crisis derivada de los sismos. Gracias. Gracias. Bueno, pues la verdad es que la compañera Margarita Magdalena, perdón, nos ha proporcionado una valiosísima información. A las 10, lo que es verdaderamente asombroso. Domingo a las 10, lo que es verdaderamente asombroso, decía Iván Rey, es que haya tanta gente que conociera esto y no se divulgara, que los trabajos de estos centros de monitoreo que tenía la delegación, que todavía tiene, creo que 2, no se hayan dado a conocer a las personas que vivían allí. Yo coincido, pero es genocidio. Ahora imagínense ustedes cómo está viviendo esa gente. Yo digo que después del siglo, de estos con el desamparo que la gente se siente y el estado de pánico que se ha creado, hay millones de personas viviendo en estado de riesgo traumático. O sea, a los daños materiales, que son enormes, se añaden daños morales, espirituales, psicológicos de gran envergadura y que nadie está atendiendo. Vean ustedes a dónde llega la gente. Ya que nos digan cómo podemos solucionar esto y nosotros buscamos el dinero. O sea, ya aceptan que el Estado está ausente, que ya no tiene ninguna responsabilidad, por lo tanto, que ellos son los que deben asumir este asunto. Cuando el Estado debía tomar esto como una de sus cuestiones fundamentales y no los megaproyectos urbanos que nos mostró Jaime. No, yo digo que realmente no tiene calificativo. Yo estoy asombrado, además de la red de complicidades, la rama de complicidades que hay en pedir que esta información se conociera anteriormente por los interesados. Una cosa increíble. Y ahora, claro, es típico del neoliberalismo. En el 2015
quitar del presupuesto a los centros de monitoreo de la falla, que en fin se monitoreaban diario, aunque nadie supiera los resultados del monitoreo, pero por lo menos ahí está toda la documentación, que ahora servirá para protestar, para demandar, para ejercer acciones legales, que es lo que va a hacer la Unión de Científicos comprometidos, me imagino, dar las bases. Sí, no, pero la acción legal la tienen que emprender todas las redes. Claro, claro. Tiene que ser la red que se conforme de todos los afectados, es la que tiene que emprender la acción legal. Lo que se hace con los estudios científicos es fundamental. Digamos, es darle respaldo científico. Que no pueden ir a la casa. O sea, los científicos le dan una serie de herramientas, ustedes han visto, de gran valor, no ni vamos de la palabra. Y con eso se hará la denuncia que haya que hacer por un movimiento que mientras más grande y más poderoso sea, pues más posibilidades tienen de arrancar.